Maduro se consolida. Hay un renacer económico en Venezuela. De eso hablamos hoy con Emil Chireno, a quien le doy la bienvenida. Emil, buenas noches. Buenas noches, Yulisa. Un placer para mí estar contigo los martes y Siempre es un placer. Conversar y analizar un poco nuestra región y otros lugares. Pero hoy me quedo en América Latina. El título es sugestivo, el título de que Venezuela, si hay un renacer de Venezuela, si hay un fortalecimiento de Venezuela. Y me gustaría comentarte que se dio un debate mediático hace unos meses y por eso fue que eso motivó en parte mi comentario de hoy. Porque en febrero, en el Washington Post, un ex viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, que vive hoy en Francia, publicó un artículo en ese periódico en el que él decía que había efectivamente un renacer de la economía venezolana. Y como hay tantas personas, obviamente, adversas al régimen, al publicar el Washington Post este artículo, pues hubo un vendaval de comentarios negativos y de muchas personas criticando el planteamiento que él hacía. Y yo decía, bueno, pero vamos a leerlo, porque aunque usted tenga un sesgo ideológico o usted tenga un sesgo en contra del régimen o lo que sea, hay que tratar de analizar las cosas por lo que son. Y él comienza dando algunos datos. El primero es que Venezuela obviamente tiene un punto de partida muy bajo para el crecimiento, porque la economía se contrajo desde 2013 hasta 2021, el PIB, en un 75%. O sea que cualquier crecimiento, por pífico que sea, y es algo significativo cuando estamos hablando de una contracción de esa magnitud. Entonces, la economía creció de Venezuela partiendo de esa lógica, de que se redujo un 75% el PIB, ¿verdad? Creció el año pasado un 7%. Y la hiperinflación, que llegó a verse acumulada, por ejemplo, en 2020, a un 2000 y pico por ciento anual. Yo no sé si tú recuerdas, un 600 y pico por ciento mensual. Sí, que la gente no creía las cifras. Sí. Había que repetirla varias veces. Sí, era absurdo. De hecho, yo recuerdo haber leído en ese momento que Venezuela tiene el tristemente célebre récord de ser uno de 3 países que tuvo un periodo de hiperinflación que duró más de 4 años. En la historia reciente, eso ha pasado solamente con Nicaragua a final de los 80, con Grecia en la década de los 40 y con Venezuela ahora hasta el año pasado. Entonces mucha gente dice, ¿por qué la cosa ha mejorado un poco? Se ha reducido, por ejemplo, la inflación. Este primer mes, por ejemplo, de este año, andaba por un 7% mensual, que sigue siendo muy alto cuando uno lo piensa, porque es mensual, no es anual. Dependiendo con qué lo compare. Ahí voy. Si el punto de partida tuyo era 600%, claro, un 7 es un signo de mejoría. Pero ¿cuáles son las razones? Son 3 esencialmente. La primera es que todos sabemos que ha habido un incremento significativo en los precios del barril de petróleo en los últimos 5 o 6 meses. Pero eso ha ido combinado con el hecho de que Venezuela ha logrado incrementar un poquito su producción petrolera. Uno de los peores pecados del chavismo y del madurismo, si eso se puede llamar así, es que Venezuela nunca ha logrado llevar la producción de petróleo a los niveles que tenía el país cuando llegó el chavismo, que eran cerca de los 4 millones de barriles diarios. Hoy por hoy, Venezuela está produciendo aproximadamente 900.000 barriles y eso es una mejoría significativa porque durante COVID Venezuela llegó a producir diario 300.000. Pero no solamente 300.000 barriles, sino 300.000 barriles vendiéndolo a $30, cuando se puso el COVID en sus malas. Tú recuerdas que hubo una caída significativa de los precios del petróleo. Eso con las sanciones de Trump obviamente hizo que la situación económica fuera muy adversa, pero fue mejorando paulatinamente porque fueron subiendo los precios del petróleo, porque fue subiendo la producción, pero más importante aún que esas dos cosas es que el régimen pasó de ser el más antidólar y antiimperio en términos de la economía a ser el más prodólar. O sea, la economía venezolana tiene en términos prácticos más de un año dolarizada. Y la dolarización, o sea, el hecho de que el gobierno ha permitido que circule el dólar, que el dólar se use para comprar, aunque no lo declare importar, oficialmente. Aunque no lo declare, es un elemento crucial para entender por qué ha habido mucho más estabilidad en la economía de ese país. Si le sumamos a eso que Maduro también tuvo un proceso de elecciones, el último, que a pesar de haber sido muy cuestionado por la oposición, tuvo observadores de la Unión Europea, por ejemplo. Los resultados fueron reconocidos por varios países de América Latina. O sea que ya la idea de que fue un fraude muy abierto, como ocurrió con otras elecciones anteriormente, pues se ha ido disipando. Entonces, hay vientos de mejora en favor del régimen.
que definitivamente podrían seguir materializándose porque ahora Venezuela adquirió, como lo dijimos aquí en un comentario que tuvimos tú y yo hace unas semanas o unos meses, una importancia estratégica. Claro. ¿Por qué? Por lo de Rusia. Correcto. Ya después, porque cuando tu enemigo se está hundiendo, si tú le puedes sacar alguna ventaja, bueno, pues tú vas a ayudar al enemigo. Claro. Y hay una estrategia que están utilizando los americanos que me parece muy interesante. Se mantiene el discurso de las sanciones, de que PDVSA no puede vender petróleo y de que Venezuela no se puede comerciar con PDVSA y el que lo haga va a sufrir sanciones por los Estados Unidos. Muy bien. Sin embargo, Estados Unidos tiene a Chevron, una de las petroleras más grandes del mundo, que aunque no está operando propiamente ahora, se le dio una, entre comillas, concesión especial para que inicie un diálogo con el gobierno sobre la negociación futura que ellos van a tener para extraer el petróleo que está ahí. O sea, ya están sembrando las semillas necesarias para que vuelva esa explotación petrolera de Chevron dentro de Venezuela. Pero eso no es un canal diplomático oficial, porque recuerda cómo se dio el viaje de la misión que envió Biden a Maduro en marzo. Las críticas fueron feroces de muchos sectores de la sociedad norteamericana. Entonces Biden, para no asumir el costo político, lo que ha dicho es, sí, no tenemos diálogo directo con ellos. Sin embargo, Chevron le dimos una concesión para que empiece a negociar con el gobierno y es obvio lo que el guión te va a decir. El guión te dice que cuando Chevron y el gobierno se pongan de acuerdo, entonces comienza el diálogo político para que se le permita a Chevron oficialmente explotar. Exactamente. O sea, se están dando los pasos para que retornen, si se quiere, esa producción de petróleo venezolano que tan necesario es, porque es bueno que el público recuerde que Estados Unidos es el país que tiene la mayor cantidad de refinerías diseñadas para procesar el petróleo venezolano, que es un petróleo muy pesado, claro, un petróleo y de muy mala calidad. Cuando uno compara el petróleo, por ejemplo, del Orinoco venezolano con el petróleo de los Urales rusos, el de Rusia es uno de los mejores petróleos del mundo porque requiere poco procesamiento. Es lo que le llaman un petróleo dulce en inglés, light sweet crude. Pero el de Venezuela, sin embargo, sí requiere de muchos químicos y de mucho procesamiento. Y no todas las refinerías están en la capacidad de procesar ese petróleo. Estados Unidos sí tiene, porque históricamente obviamente fue el mercado principal de Venezuela. Entonces ahí hay una relación natural que la coyuntura geopolítica actual hace que se retome de nuevo. Fueron tanto a los límites que ya los límites se están tocando. Se están tocando. Y obviamente hay también, si se quiere, un doble rasero en el discurso de Estados Unidos en este sentido, porque hay una cumbre de las Américas que viene ahora en julio, la de la OEA, que no sé si ha visto los titulares, pero muy controversial resultó la decisión de Estados Unidos no invitar a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba. Entonces, mientras se excluye a Venezuela de los foros de diálogo políticos regionales, sí se negocia, por lo menos en la parte corporativa con Venezuela respecto del tema petrolero. A Biden nunca le habían sonado tanto los oídos hasta que mandó esa comisión a Venezuela. Sí. Recuerda que, algunos otros países, incluso el nuestro, llegamos a comentar que el petróleo ha sido el mejor mediador de la crisis política y que ya Maduro no era tan dictador, era un chin menos dictador. un chin más democrático, sí, digamos. Era así, había dado un paso de democracia. Sí. En nombre del petróleo. Eso es así. El discurso oficial es que el gobierno de los Estados Unidos dio esta concesión a cambio de que se retomen las negociaciones, el diálogo, entre comillas, entre el gobierno venezolano y la oposición que se estaba dando en México. Recuerda que México se ofreció hace ya varios meses para ser la sede de este diálogo entre gobierno y oposición, que se suspendió, porque recuerda que hubo un empresario muy famoso en Venezuela que fue extraditado a los Estados Unidos, el famoso Alex Saab, que se dice que es un testaferro supuestamente de Nicolás Maduro y tal, y por esa decisión el gobierno de Venezuela decidió retirarse de la mesa de diálogo en aquel momento. Entonces, el guión oficial es que te damos una concesión para que vuelvas al diálogo, pero todos sabemos que el diálogo realmente, yo creo, mi opinión, que no es más que una fachada parecida a la que República Dominicana vivió cuando prestó sus buenos oficios. Y sus instalaciones, y su país. Correcto. Entonces, nada. Para que le tomaran el pelo. Todo eso. Guaidó sigue y la oposición en un estado que deja mucho que desear. Guaidó está siendo duramente criticado por la reunión en la Casa Blanca con Trump y otros representantes del gobierno estadounidense y además venezolano,
donde dice un general que fue el que dio la entrevista que ahí se habló de darle muerte a Nicolás Maduro y que Guaidó estuvo de acuerdo, que Donald Trump le hizo una pregunta directa a Juan Guaidó de que él entendía o cómo le parecía a él que hubiera una intervención total de Estados Unidos, de fuerzas estadounidenses para liberar el Palacio de Miraflores, y que Guaidó tragó en seco, se quedó unos minutos en silencio y que le dijo al presidente Donald Trump que recibía cualquier ayuda que él pudiera darle a la democracia de Venezuela. Y Guaidó de ahí para acá, Guaidó está en salmuera. Sí. Y también hubo otro intento fallido y hollywoodense de golpe con esta famosa compañía de seguridad de la Florida. Ajá. Que recuerda bueno, se demostró, reincidente. correcto, Esa compañía de seguridad es reincidente. Que él ya tuvo lleva reuniones, como 4. Él tuvo reuniones y algunas personas cercanas a él. O sea que es obvio que él intentó hacerlo, pero hizo lo mal hecho o intentó hacer lo mal hecho mal y le salió mal. Porque yo creo que no es obviamente, yo nunca puedo tolerar ni aceptar que eso sea un medio legítimo de uno hacerse con el poder. Restablecimiento de la democracia a través de la violencia. Correcto. Pero de la extrema violencia. Sí. Y casualmente siempre son las mismas compañías de seguridad, que son 2 o 3, las que trabajan en los operativos democráticos. Sí, y se cambian los nombres. Por ejemplo, sí. Eso, a mí me da una risa eso. Pero nunca caen presos. Eso no cae en preso. Nunca. Y así como los rusos tienen a Wagner, que la critican mucho, los americanos también, porque Blackwater, que fue la famosa que mandaba soldados a Irak, se cambió el nombre y se llama C ahora. Sí. Pero es la misma compañía. Sí. Siempre hay un mercado. Bueno, hay incluso algunos reportajes interesantes del país que más soldados produce para esa industria. ¿Tú sabes cuál es? Colombia. Sí. Y eso salió a relucir con el magnicidio del presidente Moïse. Pero también se habló de los golpes sandinistas, de todos los golpes que se han dado en América Latina, que siempre ha habido, ellos le dicen operativos colombianos y estadounidenses. Sí, siempre. Entonces, nada, yo creo que va, en resumen, Venezuela por buen camino en términos económicos. Yo creo que cualquier condición que permita mejorar la vida de la gente es algo que uno tiene que celebrar, sin importar quién está sentado en el Palacio de Miraflores. ¿Tú crees que bueno, ya no sé si es dictador o presidente, Nicolás Maduro? No, presidente. El presidente Nicolás Maduro está empezando a combinar la situación política y económica de su país, manteniendo un gobierno de fuerza legítimo, entre comillas, un gobierno de fuerza que es legítimo, pero está dándole un giro a la situación económica, porque ha aceptado la economía dolarizada, aunque no lo anuncia y no lo establece como una medida gubernamental, pero además ha empezado a anunciar la devolución de las expropiaciones. Sí, que eso le da un poco de apariencia de seguridad jurídica a un país que la perdió completamente. Le llamamos presidente porque ese es su título, pero no nos queda duda a nosotros que la naturaleza del régimen de Maduro no es democrática. Ahora, sí se ha sabido mantener porque hay que reconocer las cosas como son. De hecho, tú y yo que tenemos años compartiendo y analizando temas similares a este, no sé si tú recuerdas que de Venezuela venimos desde el 2014 hablando. Y todo el mundo está todos los años pronosticando el colapso del régimen. Empeorando. Sí. Yo llegué a un punto que yo decía, oye, tenemos 3 años parados al borde del abismo. Los recuerdo de esa conversación. Y nos saltamos al abismo, entonces ya yo no sé qué pensar. Entonces Maduro realmente, cuando se escriba la historia política de ese país, si bien muchas páginas y mucha tinta se dedicará a explicar la hecatombe que él generó, también se dedicará tinta a presentarlo como alguien que supo sobrevivir y sobrellevar una crisis enorme, probablemente la más grande de la historia de ese país. muchos años. Y de muchos años, con métodos cuestionables, porque los métodos no lo estamos legitimando, pero el resultado es que él está ahí, hoy, y que probablemente las condiciones en su país poco a poco mejoren, tomando como punto de partida, repito, una economía que se contrajo en un 75% en los últimos años. Eso hay que tenerlo claro. O sea que ese es el punto. Hay un elemento de rebote obvio, porque si tú comparas el crecimiento de Venezuela durante COVID con el de ahora, obviamente tú vas a ver unos números elevadísimos, como en muchos países, en todas partes. Pero no deja de ser crecimiento. Y yo vuelvo y repito que el mejoramiento de las condiciones de vida de los venezolanos, yo creo que es un respiro necesario, sin importar
que no se hayan logrado los objetivos políticos de sectores que conocemos nosotros en la oposición democrática venezolana. Entonces, nada, bien por ello, ojalá que eso continúe y ojalá que la mejoría económica se traduzca también en una mejoría de la calidad de la democracia venezolana, porque en eso sí no ha habido mejoría, muy poca mejoría. Ojalá que esa mejoría económica pues se traduzca en una, entre comillas, mejor democracia. La esperanza es lo último que se pierde, pero pasará tiempo. Gracias, Emil. Siempre es un placer. Vamos a la pausa.